Me llamo Martina, aunque todos me dicen Martita. Siempre soñé con ser independiente, con tener mi propio espacio, aunque mis padres, muy a la antigua, pensaban que todavía era una niña. Ahora, con poco más de 18 años, he conseguido un trabajo como vendedora en una pequeña boutique de ropa en el centro comercial Angelópolis, aquí en Puebla. La verdad, el sueldo no es para tirar cohetes. Pero haciendo algunas horas extras, doblando turnos en fines de semana y festivos, finalmente logré reunir lo suficiente. Y lo más importante, convencí a mis padres. Me costó meses de insistencia, de promesas y de demostrarles que estaba lista para la experiencia de vivir sola. Después de buscar por semanas en cada rincón de la ciudad, encontré una casita. Pequeña, sí, pero acogedora, en un barrio antiguo que, aunque no era el más céntrico ni el más lujoso, tenía un alquiler que cabía justo en mi presupuesto. La calle de los Milagros, irónicamente. Para cerrar el trato, negocié un buen descuento con el casero, un señor mayor bastante amable. Él aceptó que yo misma pintara las paredes, ya que la pintura antigua estaba desgastada, amarillenta y descolorida por el sol. No fue difícil convencer a Julieta y a Diego para que me ayudaran en esta misión. Los dos se emocionaron muchísimo cuando supieron que por fin tendría mi libertad. No es que vivir con mis papás fuera un infierno, ni mucho menos, pero sus reglas eran demasiado estrictas. Martita, ¿dónde vas? Martita, regresa antes de las 10, esa falda está muy corta. Me sentía asfixiada. Así que, cuando les conté mi plan de mudarme, Julieta y Diego fueron los primeros en apoyarme. Quedamos en que, después de terminar de pintar, haríamos una pequeña fiesta para celebrar mi nueva vida. Empezamos el primer fin de semana que tuve libre. Yo quería comenzar por la fachada, para que se viera el resultado inmediatamente, para que todos los vecinos vieran el cambio. Pero Diego, que siempre le gusta hacerse el experto en todo, sugirió que empezáramos por el patio trasero. Es más estratégico, Martita, dijo. Discutimos y porfiamos un buen rato. Me encanta hacer las cosas a mi manera, y él adora llevar la contraria. Al final, entre sus argumentos y su sonrisa de sabelotodo, acabó convenciéndome. Julieta también estaba allí, emocionadísima, lista para ayudar. Yo elegí mi uniforme de batalla, unos shorts de mezclilla que habían visto días mejores, tan cortos que mis piernas se sentían libres bajo el sol, y un top deportivo que apenas me cubría. No iba a arruinar mi ropa buena con manchas. Pronto descubrimos que Julieta no era tan hábil con la brocha como parecía. En pocos minutos, mientras intentaba mover un bote, tropezó con una baldosa suelta. La cubeta entera de pintura color hueso volcó en una ola blanca y espesa. Cubrió las baldosas viejas del patio y nos salpicó los tenis y los tobillos. Julieta se quedó paralizada, con pintura goteando de sus jeans, mirándonos con ojos de terror. Diego y yo nos miramos. El silencio duró un segundo. No pudimos evitarlo y soltamos una carcajada que resonó por todo el patio. En lugar de enfadarnos, terminamos los tres riendo sin parar, sentados en el suelo, rodeados de pintura derramada. Ese primer día terminamos agotados, limpiando el desastre más que pintando. Pero mientras el sol caía, sentí una felicidad inmensa. Era mi casa. Era mi desastre. Bueno, dijo Diego, limpiándose el sudor de la frente. El patio trasero tendrá que esperar al próximo fin de semana. Julieta suspiró. Ay, chicos, lo siento. El próximo sábado no puedo, tengo un compromiso familiar. Mi corazón dio un vuelco. Miré a Diego. Él me devolvió la mirada, y su sonrisa fácil de siempre apareció. No te preocupes, Juli, dijo él. Martita y yo podemos con esto, ¿verdad, jefa? Asentí, sintiendo un calor extraño subiendo por mi cuello. El próximo fin de semana. Sola con Diego. Llegó el sábado.
Me desperté con una mezcla de nervios y emoción. Era el primer fin de semana oficial en mi casa, y lo iba a pasar a solas con Diego. Para la batalla de hoy, volví a elegir mis viejos shorts de mezclilla. Eran mi amuleto de la suerte, aunque estaban tan desgastados y cortos que apenas eran tela. Arriba, me puse un top de tirantes finos, de un algodón blanco tan delgado que se transparentaba un poco con la luz, y decidí que lo mejor era andar descalza. Sentir el suelo frío de las baldosas bajo mis pies me hacía sentir en casa. Recogí mi cabello en un chongo desordenado, dejando algunos mechones sueltos enmarcando mi cara. Cuando Diego llegó, puntual como siempre, traía una caja de cartón llena de cosas, más rodillos, cinta de carrocero y, para mi sorpresa, una bolsa de papel estraza que olía deliciosamente a pan dulce. Entonces, jefa, bromeó mientras dejaba las cosas en el suelo del patio. ¿Por dónde empezamos hoy? Me reí, cruzándome de brazos. ¿Jefa? ¿En serio, Diego? ¿No serás tú él, sábelo todo, qué me va a decir qué hacer? Él se llevó una mano al pecho, fingiendo estar ofendido. Oye. ¿Y quién trajo las conchas de vainilla para el desayuno? El supervisor también se encarga de la moral del equipo. Negué con la cabeza, intentando no reírme. Diego siempre tenía ese encanto, esa ligereza casi provocadora que me desarmaba. Era imposible estar tensa a su lado, o quizás era justo lo contrario. Comenzamos a preparar la pintura. Elegimos un tono vibrante, un azul celeste que me recordaba al cielo despejado de Puebla. Diego empezó a poner la cinta en los bordes de la ventana del patio mientras yo preparaba los rodillos. «Sabes que esta casita va a quedar increíble cuando terminemos, ¿verdad?», preguntó, mirándome por encima del hombro. «Eso espero», respondí, intentando parecer confiada. «Solo no quiero arruinarlo todo». Diego dejó lo que estaba haciendo y se acercó a mí. Puso sus manos suavemente sobre mis hombros. «Oye, Martita, no vas a arruinar nada». Además, parpadeó con esa coquetería típica suya, con mi supervisión experta, es imposible que quede mal. Sentí que mi cara ardía. Me zafé suavemente y volví al trabajo. Menos charla y más acción, supervisor. Pronto, el patio se llenó del sonido de los rodillos contra la pared. El trabajo era duro, el sol de la mañana empezaba a pegar y pronto ambos teníamos gotas de sudor corriendo por las sienes. En un momento, intentaba alcanzar una parte alta de la pared. Me puse de puntillas, estirando todo lo que podía mi brazo. El top se me subió un poco, dejando al descubierto la piel de mi cintura. «Estás batallando mucho, enana». Sentí su presencia detrás de mí. No me tocó, pero estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Deja, te ayudo», dijo, su voz sonando más grave, más cerca de mi oído de lo que esperaba. Me estremecí. En lugar de quitarme el rodillo, Diego se paró justo detrás de mí. Estiró su brazo por encima del mío, su pecho casi rozando mi espalda. Con su otra mano, en lugar de tocarme, cubrió mi mano sobre el mango del rodillo. Sus dedos se entrelazaron con los míos. «El truco es no presionar», susurró. Su aliento cálido me rozó la nuca. «Es un movimiento suave, de arriba hacia abajo, así, ¿ves?». Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía sentirlo contra mi espalda. Cada vello de mi piel se erizó. Guió mi mano en un movimiento lento y rítmico. El olor de su loción se mezclaba con el olor metálico de la pintura y nuestro propio sudor. Fue un contacto rápido, pero suficiente para dejarme sin aliento. Ya entendí», logré decir, con la voz temblorosa. Diego se apartó lentamente, pero sentí su mirada sobre mí. Cuando me giré, tenía una sonrisa extraña, una mezcla de timidez y algo más intenso. Hicimos una pausa para desayunar las conchas. Nos sentamos en el escalón del patio, uno al lado del otro,
nuestras rodillas casi rozándose. Entonces, Martita, empezó él, con ese tono casual que yo ya conocía bien. ¿Cómo es que tan jovencita y ya tienes tanto valor para comerte el mundo sola? Me encogí de hombros, mirando mis pies, que ahora tenían pequeñas salpicaduras de pintura azul. No sé si es valor. Creo que solo quería demostrar algo. A mí misma, más que nada. No es que no quiera a mis papás, pero necesitaba respirar. Él asintió, mirándome con una expresión que mezclaba admiración y ternura. Eres increíble, ¿lo sabías? No cualquiera se atreve. Esas palabras me tomaron por sorpresa. Sentí ese calor familiar en el cuello y desvié la mirada. Además, continuó él, esta casa va a ser el lugar perfecto para ti. Pequeñita, pero con un carácter enorme. Igual que tú. Me reí, sintiendo el calor subir por mi cuello. Ahora estás exagerando, Diego. Para nada, respondió él, serio esta vez, sus ojos fijos en los míos. Estoy siendo sincero. Tienes más agallas que muchos que conozco. Esa intensidad en su mirada me puso nerviosa. Carraspeé y me giré para tomar mi rodillo. Bueno, supervisor, esas paredes no se van a pintar solas. Volvimos al trabajo. El silencio que se instaló entre nosotros era diferente al de antes. Ya no era un silencio cómodo de amigos, estaba cargado de electricidad, lleno de las palabras que él acababa de decir. Yo estaba hiperconsciente de cada movimiento que hacía. De cómo mis shorts se sentían cortos cuando me agachaba, del sudor que hacía que mi delgado top blanco se pegara a mi espalda, y de sus ojos, que sentía sobre mí cada vez que me daba la vuelta. Estábamos casi terminando la pared principal del patio. El azul celeste era vibrante, luminoso. Creo que merecemos una pausa, dijo de repente, su voz rompiendo la tensión. El sol está pegando fuerte. ¿Ya te cansaste?, bromeé, girándome para enfrentarlo. Estaba recargado contra la pared opuesta, con los brazos cruzados, observándome con esa media sonrisa suya. Para nada, replicó, imitando mi tono. Solo me preocupo por el bienestar de mi empleada favorita. Entorné los ojos. Tomé una brocha pequeña que usábamos para los bordes, la hundí ligeramente en la lata de pintura y la saqué. Ah, sí, dije, caminando lentamente hacia él. ¿Y qué tal si la empleada decide rebelarse? Él levantó las cejas, divertido. ¿Rebelarte? ¿Contra mí? Contra él, supervisor, mandón, afirmé. Y con un movimiento rápido, le di un brochazo en el antebrazo, dejando una línea perfecta de azul celeste sobre su piel morena. Él miró su brazo, incrédulo. Luego, su sonrisa se ensanchó. Ah, no, Martita. ¿Con qué esas tenemos? Ahora sí vas a ver. Solté un gritito y me eché a correr. Él fue más rápido. El patio era pequeño y no tenía escapatoria. Me atrapó por la cintura, jalándome hacia él con fuerza. Yo me retorcía de la risa, tratando de escapar de su agarre, pero él era mucho más fuerte. Suéltame, Diego. Era broma, decía yo entre carcajadas. Ahora te aguantas, respondió él, riendo también. En el forcejeo, mientras yo intentaba defenderme con la brocha, terminé manchándome mi propia barbilla con pintura. Dejé de luchar, dándome cuenta del desastre. ¡Ay, no! Mira lo que me hiciste, tonto, dije, poniendo un puchero y tratando de sonar enfadada. La risa de Diego se desvaneció. Su expresión se suavizó al instante. Todavía me sujetaba por la cintura, manteniéndome muy cerca. A ver, susurró. Su voz se volvió ronca. Levantó la mano, no la que estaba manchada, sino la limpia. No te muevas. Se acercó 1 milímetro más. El mundo pareció detenerse.
Podía oler su perfume mezclado con el sudor y la pintura. Con una delicadeza que me sorprendió, pasó su pulgar por mi barbilla, limpiando la mancha azul. Su toque era cálido, casi quemaba. El pulgar se detuvo justo debajo de mi labio inferior. Nuestros ojos se encontraron. El silencio era total, solo se oía nuestra respiración agitada. «Quedas tan linda», susurró, «hasta cuando haces esa carita de enojada». Mi corazón dio un vuelco. Vi sus ojos bajar de mis ojos a mis labios. «Martita», empezó él, su voz apenas un murmullo. No lo dejé terminar. No podía pensar. Solo podía sentir. Me puse de puntillas y cerré los ojos. Cuando nuestros labios finalmente se encontraron, fue como una explosión silenciosa. Fue un beso tierno al principio, un roce suave, un reconocimiento. Pero la tensión que habíamos acumulado durante todo el día estalló. El beso se profundizó, volviéndose más seguro, más necesitado. El sabor de su boca era dulce. Sus manos soltaron mi cintura solo para subir a mi rostro, acunando mi cara como si fuera algo precioso. Todo desapareció, la pintura, la casa, mis miedos. Solo éramos él y yo, en medio de un patio azul celeste. Nos separamos lentamente, con la respiración entrecortada. El mundo regresó de golpe, el sonido de un auto a lo lejos, el calor del sol en la piel. Teníamos manchas de pintura azul en las mejillas y la barbilla, marcas de nuestra pequeña batalla y del beso que la siguió. «Martita», dijo él, su voz apenas un susurro. Aún sostenía mi rostro entre sus manos. Yo, no quería arruinar nuestra amistad. «No arruinaste nada, Diego», respondí, poniendo mis manos sobre las suyas. «Al contrario. Creo que, solo lo hiciste todo más especial». Él sonrió, un alivio genuino inundando su mirada. «Entonces», dijo, su tono volviéndose juguetón de nuevo, aunque sus ojos seguían serios, ¿significa que podemos seguir, conociéndonos?» Me reí suavemente. «Creo que ya tienes tu respuesta». Nos quedamos así un segundo más, sabiamente mirándonos. El trabajo de pintura parecía algo de otra vida. Pero entonces, fui consciente de que estaba cubierta de sudor seco y pintura pegajosa. Y él también. «Oye», dije, rompiendo el hechizo y dando un paso atrás, aunque no quería. «Estamos hechos un verdadero desastre». Diego se miró el brazo, donde mi brochazo azul se había secado, y luego me miró a mí. Una sonrisa traviesa apareció en sus labios. «Bueno, la jefa aquí eres tú», dijo. «¿Qué sugieres?» Sentí mis mejillas arder de nuevo, pero esta vez fue por una audacia que no sabía que tenía. «Pues, la casa ahora es mía. Y tengo una ducha que funciona perfectamente. No puedes irte a tu casa así». Hice una pausa, mi corazón latiendo fuerte. «Si quieres, puedes usarla primero». Diego arqueó una ceja, sorprendido por mi invitación. «¿Aquí? ¿Ahora?» «Solo estoy siendo práctica», mentí, encogiéndome de hombros. «O puedes volver a casa pareciendo un pitufo. Como prefieras». Él se rió, una risa profunda que me encantó. «Está bien, tú ganas. Una ducha suena increíble». Mientras él entraba al pequeño baño, me quedé en el pasillo, escuchando el sonido del cerrojo y, segundos después, el ruido del agua corriendo. Mi corazón era un tambor. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? Me recargué contra la pared, sintiendo el yeso frío contra mi espalda. Cada minuto que él pasó allí dentro pareció una eternidad. Cuando salió, el vapor salió con él. Tenía el cabello mojado, peinado hacia atrás, y se había vuelto a poner su camiseta, pero la tela se pegaba ligeramente a su pecho húmedo. El olor a jabón y a hombre limpio llenó el pasillo. Me tendió la toalla que le había prestado. «Todo tuyo»,
dijo con una sonrisa suave. El agua está perfecta. Asentí, incapaz de decir mucho. Entré al baño, cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando el vapor que él había dejado. Cuando el agua caliente golpeó mi piel, cerré los ojos. Lavé la pintura de mi piel, el sudor del día, pero no podía lavar la sensación de sus manos en mi rostro ni el sabor de su beso. Salí unos minutos después, envuelta en una toalla blanca y esponjosa que apenas me llegaba a medio muslo. Mi cabello goteaba sobre mis hombros desnudos. Encontré a Diego en la pequeña sala, que aún estaba llena de cajas cerradas. Estaba sentado en el suelo, recargado contra la pared, sus ojos fijos en el suelo. Levantó la vista cuando entré. Su mirada recorrió mi figura rápidamente, mis hombros descubiertos, la toalla blanca, mis piernas desnudas. Vi cómo tragaba saliva antes de forzarse a mirarme a los ojos. El aire en la habitación se volvió denso, pesado. Mucho mejor, ¿no?, pregunté, mi voz sonando más débil de lo que pretendía. Él se puso de pie lentamente. Mucho mejor, repitió, su voz baja y ronca. Dio un paso hacia mí. Yo no me moví. Martita, dijo, y esta vez no era una pregunta. Estiró la mano, muy despacio. Por un segundo pensé que iba a tocarme el hombro o el brazo. Pero en lugar de eso, con una delicadeza increíble, apartó un mechón de cabello mojado que se me había pegado a la mejilla, metiéndolo detrás de mi oreja. Sus nudillos rozaron mi piel, enviando un escalofrío por toda mi columna. Su toque fue eléctrico. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no tenía nada que ver con el frío del baño. Mis ojos se clavaron en los suyos. El aire en la pequeña sala estaba tan quieto, tan cargado, que podía oír el zumbido de mi propio pulso en mis oídos. Diego, susurré. Mi propia voz sonaba lejana. Él no dijo nada. Su mirada era intensa, un fuego lento que parecía consumirme desde adentro. Deslizó su mano desde mi mejilla hasta mi nuca, sus dedos enredándose con una posesión suave en mi cabello todavía húmedo. Me atrajo hacia él. No hubo vacilación esta vez. Sus labios encontraron los míos de nuevo. Este beso no fue como el del patio, apresurado y explosivo por la sorpresa. Este fue lento, profundo y deliberado. Era una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. Sabía a jabón, a piel limpia y a algo que era únicamente él. Mis manos, por instinto, subieron y se apoyaron en su pecho. Podía sentir el calor de su piel a través de la tela delgada y aún húmeda de su camiseta. Me apreté contra él, buscando su solidez. Él me rodeó con su otro brazo, su mano grande y cálida posándose en la parte baja de mi espalda, sus dedos rozando la piel desnuda justo donde terminaba la toalla. Sentí cada punto de contacto, sus dedos en mi nuca, su mano firme en mi espalda baja, mi pecho contra el suyo. La toalla era una barrera ridículamente delgada. Me sentí completamente vulnerable, pero, extrañamente, también me sentí segura. Martita, murmuró contra mis labios, su voz ronca por la emoción. No tienes idea de... Se interrumpió, como si las palabras no fueran suficientes. Me besó de nuevo, esta vez en la comisura de mi boca, luego en mi mandíbula, bajando hasta ese punto sensible justo debajo de mi oreja. Mi cabeza se inclinó hacia atrás instintivamente, dándole acceso. Mi agarre en sus hombros se apretó. Estábamos en medio de mi sala vacía, rodeados de cajas de cartón que contenían mi antigua vida. Y justo aquí, sentía que estaba comenzando una completamente nueva. Él levantó la cabeza para mirarme. Sus ojos brillaban con una emoción que me robó el aliento. Eres, comenzó a decir, con una sonrisa formándose. Bam. 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 Un golpe brutal en la puerta principal resonó por toda la casa. Ambos saltamos, separándonos al instante como si nos hubieran electrocutado.
Mi corazón se detuvo y luego se disparó con un pánico helado. Me llevé una mano al pecho, apretando el borde de la toalla con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Bam. 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 Los golpes eran furiosos, agresivos. Martina. Abre la puerta ahora mismo. La voz era inconfundible. Profunda, autoritaria y llena de una ira que yo conocía demasiado bien. No era mi padre. Era Miguel. Mi exnovio. El exnovio tóxico del que mis padres no sabían nada. El hombre que me había costado meses dejar y que me había advertido que no me libraría de él tan fácilmente. Miré a Diego. Su expresión pasó de la confusión a una seria preocupación en un segundo. Vio el terror absoluto en mis ojos. Martina, sé que estás ahí. Vi la moto de ese imbécil aparcada afuera. ¿Con quién estás? Los golpes se volvieron más fuertes, sacudiendo la puerta en su marco. Me quedé paralizada, temblando. Estaba en una casa nueva, en un barrio desconocido, solo con una toalla. Y el hombre del que había huido estaba al otro lado de la puerta, intentando entrar.